súper listos para la información que les traigo el día de hoy, porque este tema en Venezuela cada vez está más color de hormiga y no nos lo podemos perder, porque las elecciones en Venezuela acaban de abrir una nueva pauta para la comunidad internacional y cómo es que van a ser los próximos años en este sur de América, porque nuestro continente tiene muchísimos sistemas de gobierno bastante distintos y uno en particular que ha dado pues bastante polémica, ha dado bastante de qué hablar, ha sido el venezolano, en donde sabemos que han interferido varios factores, como por ejemplo esta mano estadounidense en el apoyo también que se le ha dado por parte de países como Bolivia, países también como Argentina, y que también pues ha habido ahí ciertas intervenciones por parte de Brasil, por parte de la Unión Europea, y que todos estos temas pues han ido construyendo lo que hoy estamos viendo en la democracia venezolana, en donde vemos que hay ciertas cuestiones un tanto complicadas y que una de ellas pues es justamente el presidente interino Juan Guaidó y quien fuera presidente de este país, Nicolás Maduro. Este tema ha estado pues dando bastantes vueltas, dando bastante de qué hablar, y por supuesto que también ya ha llamado la atención no solamente de grandes potencias, sino también de la comunidad internacional, que está dependiendo, por así decirlo, de lo que suceda con Venezuela, porque sabemos que ha sido referente para ciertas cuestiones políticas, pero que después de la CELAC que se da aquí en nuestro país, este nuevo mandato que hay en Venezuela pues ha sido cuestionado, ha tratado de ser como analizado, pero que todo esto pues claramente también viene de muchos y muchos años de esta construcción, muchos y muchos años de estas intervenciones, y que pues bueno, el día de hoy hay un tema y es las elecciones que se acaban de llevar a cabo, y que todo esto pues claramente afecta a todos los países de América Latina y del Caribe. Vimos como en esta CELAC también fue partícipe Venezuela, y que fue uno de los países que pues aportó ciertas ideas, que aportó ciertos proyectos, ciertas propuestas, por así decirlo, y que este tema pues ha como retumbado en los oídos de muchas personas. Incluso vimos como el presidente Andrés Manuel pues hizo un llamado también a quienes estaban pues tratando de dar una desinformación acerca de los problemas políticos, sociales que hay en este país, y que pues llamó a la no desinformación. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en este país? ¿Qué es lo que está pasando después de estas elecciones? Bueno, pues es muy simple. El mandatario Nicolás Maduro llama enemigos y espías a los observadores de la Unión Europea, porque recordemos que la Unión Europea fue quien se encargó de visualizar, de revisar, de supervisar este proceso electoral que se llevó a cabo hace un par de días, y pues que sabemos que la Unión Europea tiene ciertos intereses, obviamente intereses menos marcados aquí en Latinoamérica, como los que pudiera tener por ejemplo Estados Unidos, como los que pudiera tener Canadá, pero aún así claramente que les conviene tener pues esta visión sobre países que han sido afectados, y más países que pues políticamente hablando han sido de los más controversiales, ¿no? Incluso vimos que uno de los fenómenos que más se suscitó en estos últimos años pues fue el de la migración, y que Europa también se vio afectada debido a que pues las personas estaban buscando una nueva oportunidad, estaban buscando una nueva meta, y pues que era tanto como Estados Unidos, México, así como Europa, ¿no? Entonces pues dice Europa, vamos viendo cómo es que están las cosas allá en Venezuela, qué es lo que verdaderamente está pasando, y se vienen a ser estos pues supervisores de la democracia. Este mandatario ataca a estos funcionarios del bloque que fiscalizó las elecciones regionales de este pasado 21 de noviembre y los acusa de intentar manchar el sistema electoral del país, y que esto no es la primera vez que sucede. Vimos como también allá en Bolivia con Evo Morales se habían hecho unos señalamientos bastante similares, y que particularmente pues iban contra ciertas instituciones u organizaciones que le responden a esta Unión Europea. A una semana de las elecciones regionales en Venezuela, Nicolás Maduro vuelve a atacar a la delegación de la Unión Europea y califica a sus integrantes como personas que únicamente estaban buscando sacar información para poder tener este control sobre el país, ¿no? Y que además uno de sus objetivos también
era el de manchar este proceso electoral para que entonces se pudiera justificar una vez más el por qué es que países como Estados Unidos o pues estas organizaciones como la Unión Europea debían intervenir en estos procesos, cosa que es peligrosísima, muy muy riesgosa, y más cuando se tiene a un presidente interino como por ejemplo Juan Guaidó, este personaje que estamos viendo aquí en pantalla y que es pues uno de los que más han marcado la historia de Venezuela. Pero con él vamos en un momentito, vamos a seguir viendo qué fue lo que les dijo Maduro, y dijo: la Unión Europea vino como enemigo y no encontraron ni un solo elemento para dejar las elecciones en Venezuela. Un informe improvisado intentó manchar el sistema electoral del país. Ellos no eran observadores internacionales, andaban aquí espiando la vida social y económica que se vive en Venezuela. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de buscar una pequeña razón para seguir con este intervencionismo, para seguir ahí presente en países que ellos consideran en desarrollo, ¿no? Pero ahora sí, vamos retomando el tema de este personaje que estamos viendo en pantalla, y es justamente Juan Guaidó, quien hace unas pues afirmaciones bastante fuertes y que dice: la próxima elección en Venezuela deberá ser para salir de Maduro, es decir, para totalmente borrarlo del panorama, y que claramente eso tampoco le pareció a este mandatario. Obviamente Nicolás Maduro puso el grito en el cielo y dijo: ¿cómo? ¿Cómo es que te atreves a venir a decir cómo es que debe ser la cosa aquí en Venezuela cuando tú llegaste de una manera irregular? Porque recordaremos que Juan Guaidó pues tampoco es que llegue ahí como que con las mejores ovaciones, ni tampoco que le aventaron flores, ¿verdad? Entonces este tema pues se pone medio tenso entre ambos mandatarios, y que esto también representa fricción entre los ciudadanos, porque se imaginan ustedes la incertidumbre de que este par de personajes estén siempre como buscando el pique entre ellos y que no se preocupen por los beneficios de la población. Eso es lo que se vive día con día allá en Venezuela, y que hay que ponerle especial atención, porque de esto es de lo que se aprovechan países como Estados Unidos y por supuesto organizaciones como la Unión Europea, en donde buscan un pequeño espacio para decir: nosotros vamos a salvarlos como héroes de Hollywood, y que gracias a esto es que luego vienen conflictos muchísimo más grandes, porque quieren venir a imponer normativas, quieren venir a imponer sistemas que no han funcionado, y pues que quieren simplemente ponerlos como pues referentes cuando no lo han logrado ser. Entonces estas palabras tan fuertes de Guaidó pues claro que dan este movimiento tanto en Maduro como en los venezolanos, y es que además agrega: debemos buscar las condiciones para salir de Maduro en un proceso electoral. ¿Sirve un revocatorio para eso? Puede servir. ¿Sirve la elección presidencial? Evidentemente sí. Ahora, el revocatorio hoy en Venezuela evoca el 2006, cuando nos lo robaron, argumentando que una planilla del estado Aragua tenía 2 firmas que según la dictadura eran falsas, es decir, invalidaron todo un proceso de más de 6 millones de firmas por una planilla que pudo haber sembrado este sistema, ¿no? Y que le atribuyen a Nicolás Maduro. Pero ahora, ¿cuál es el problema con que estos personajes pues ahora estén con estas cuestiones de estarse peleando, de estos roces? Bueno, pues va directamente enfocado con el tema que platicaba el presidente Andrés Manuel, que es el de este acuerdo que se llega con Canadá y con Estados Unidos, en donde se va a apoyar a Centroamérica y América del Sur en su momento para poder crecer este programa de Sembrando Oportunidades, y que poco a poco se vaya pues de generación en generación cambiando la manera en la que se estaban haciendo las cosas y las afectaciones que se tenían en cada uno de estos países. Por lo tanto, si no hay una cooperación entre estos dos mandatarios, ¿cómo se van a tomar las decisiones? ¿Cómo se van a tomar estos acuerdos para poder colaborar ya no solamente dentro de Venezuela, sino también con otros países como México, como Estados Unidos, como Canadá, y garantizarle un crecimiento a este país? Creo que en este momento el berrinche de ambos es muchísimo más grande que las ganas de sacar adelante al país, y que esto también pues viene de la mano con las reuniones que ya decía que iba a tener Nicolás Maduro, que es con sus aliados internacionales, y de esta manera buscar que estos programas, que estas oportunidades sigan creciendo, y que los problemas políticos sociales que existen en este país pues vayan siendo muchísimo más pequeños, y de esta manera se pueda apoyar a la población, porque
porque al final recordemos que siempre las decisiones que toman los de arriba afectan a los de abajo de manera directa. Por lo tanto, este tema en Venezuela debe de resolverse con la mayor celeridad posible y obviamente también pensando siempre en la perspectiva de todos los habitantes y garantizar estos derechos humanos a los que todos tenemos pues este acceso y que deberían de estar garantizados. Yo soy Samara David, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, que no se pierdan ni un momento de la mejor información y por supuesto que me dejen todos sus comentarios aquí para poder saber qué opinan ustedes acerca de este tema y de cómo es que estos conflictos en tal o cual país llegan a afectar a países como el nuestro y los tratados y planes que se tienen pues ya pactados, como por ejemplo con Canadá en esta última reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel para poder llevarlos a todo América Latina. Pero yo aquí encantada de escucharlos. También no se olviden que los veo en el próximo video.